En la historia de la Iglesia existen figuras que parecen haber sido escogidas por Dios para convertirse en señales vivas de lo sobrenatural. Entre ellas, uno de los más impactantes es sin duda San Pío de Pietrelcina, conocido en el mundo como el Padre Pío. Este fraile capuchino, marcado por los estigmas de Cristo, vivió una vida de oración, sacrificio y profunda unión con Dios. Pero más allá de sus dones extraordinarios, como la bilocación, el discernimiento de almas y las curaciones, inexplicables, lo que más sorprende a millones de fieles son sus profecías. Padre Pío habló de eventos que marcarían la humanidad, advertencias que con el paso del tiempo han ido confirmándose con exactitud, y que hoy cobran una fuerza especial al mencionarse lo que predijo para Venezuela, un país que atraviesa una de las pruebas más duras de su historia. Las palabras de un santo nunca son casuales. No se trata de adivinación ni de predicciones para despertar curiosidad, sino de mensajes que brotan de la intimidad con Dios. Cuando Padre Pío habló del dolor de los pueblos y de la necesidad de conversión urgente, lo hizo con lágrimas en los ojos, porque veía con claridad lo que se acercaba. Su vida entera fue un testimonio de sacrificio ofrecido por las almas, y sus visiones, muchas veces incomprendidas, eran advertencias y a la vez promesas. Después del sufrimiento, vendría la purificación, y luego el triunfo de la gracia. Venezuela, tierra de belleza natural inmensa, de riquezas extraordinarias, y de un pueblo alegre y fuerte, se ha convertido en escenario de contradicciones. Mientras unos ven solo la crisis, el hambre y el exilio de millones, otros perciben en todo esto un proceso de purificación que tarde o temprano dará fruto. Y es aquí donde la profecía atribuida a Padre Pío sorprende. Él habló de un tiempo en que las naciones serían sacudidas, de pueblos enteros que pasarían por la oscuridad, y mencionó a Venezuela como parte de ese designio misterioso en el que el dolor se transformaría en nueva vida. Si has llegado a este video no es por casualidad. Cree, fue el mismo cielo quien te trajo hasta aquí. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un llamado para tu fe, para tu vida y para el futuro de la humanidad. Por eso, antes de continuar, te invito a ser parte de esta misión. Suscríbete ahora al canal y deja tu me gusta. Así ayudas a difundir este mensaje profético y de esperanza a miles de personas en todo el mundo. Juntos, formamos una cadena de oración que atraviesa fronteras y prepara los corazones para las señales que ya están delante de nosotros. Para muchos, resulta difícil comprender cómo un país puede estar en el plan divino de una manera tan particular. Sin embargo, si miramos la historia bíblica, veremos que Dios siempre habló a las naciones. Egipto, Nínive, Israel, Babilonia, todas fueron advertidas, todas fueron llamadas a conversión, y en todas, la oración y el arrepentimiento cambiaron destinos. Venezuela no está excluida de ese lenguaje divino. El sufrimiento de su pueblo clama al cielo, y las lágrimas de sus hijos han llegado al trono de Dios. Padre Pío, que ofrecía su vida en sacrificio por el mundo, lo sabía bien. Donde hay dolor, hay también redención posible, si ese dolor se entrega a Dios. En este punto quiero invitarte a ti, que miras este video. No te quedes como un espectador más de lo que aquí escuchas. Esta misión no es solo información, es un llamado a la fe. Si sientes en tu corazón que estas palabras te tocan, te pido que apoyes esta obra con un gesto muy simple pero poderoso. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Con cada acción tuya, ayudas a que este mensaje de esperanza y advertencia llegue a más corazones. No es un canal más, es una misión que nos une en oración y nos recuerda que el cielo sigue hablando. Tu apoyo es parte de este ejército espiritual que se levanta en medio de la oscuridad. Pero esto no termina aquí. Lo más importante es tu voz, tu testimonio y tu fe compartida. Por eso, al final de este primer bloque, quiero lanzarte una invitación muy especial.
Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este mensaje y cuál es tu intención de oración. Unidos formaremos una corriente de fe que cruzará fronteras y llegará como incienso al cielo. Porque las palabras del Padre Pío no son para uno solo, son para todos, y cada petición que dejes será parte de un muro espiritual que levantamos juntos en favor de Venezuela y del mundo entero. Hablar de las profecías del Padre Pío sin comprender quién fue realmente este fraile sería como mirar solo la sombra de una figura sin detenerse en la persona que la proyecta. San Pío de Pietrelcina, conocido en el mundo entero como Padre Pío, nació en 1887 en un pequeño pueblo del sur de Italia, llamado Pietrelcina. Desde su niñez, mostró un alma profundamente sensible a lo espiritual, marcada por visiones, éxtasis y una intensa vida de oración. Lo que para muchos era incomprensible, para él era el inicio de un camino de entrega total a Dios. Ingresó a la orden de los capuchinos y, poco a poco, su vida comenzó a convertirse en testimonio vivo de que lo sobrenatural es real y actúa en medio de nosotros. Lo más impactante de su vida fue, sin duda, recibir los estigmas de Cristo, esas llagas visibles en sus manos, pies y costado, que reprodujeron en su carne el sufrimiento de Jesús en la cruz. Durante más de 50 años, llevó esas heridas, sangrando constantemente, ofreciendo ese dolor por la salvación de las almas. Médicos, científicos y curiosos de todo el mundo intentaron explicar lo que sucedía en su cuerpo, pero ninguna respuesta humana logró dar sentido a lo que claramente era un signo divino. Esas llagas eran al mismo tiempo prueba y mensaje. Cristo sigue sufriendo en la carne de sus santos, pero ese sufrimiento tiene un propósito redentor. Pero los estigmas fueron solo una parte de su misterio. Padre Pío fue también un hombre dotado de dones espirituales extraordinarios. Seu cuenta que podía leer las almas en confesión, revelando a cada penitente pecados ocultos que no había confesado y que solo Dios podía conocer. Miles de personas de todas partes acudían a él buscando reconciliación y conversión, porque sabían que encontraban no solo un confesor, sino un verdadero instrumento del cielo. También se le atribuye el don de la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, acompañando a soldados en el frente de guerra o consolando a enfermos en lugares lejanos. Mientras permanecía en su convento en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío también fue un hombre de grandes luchas interiores. Vivió persecuciones incluso dentro de la iglesia, incomprendido por algunos superiores que no sabían cómo manejar sus dones y fenómenos místicos. Fue vigilado, silenciado y puesto a prueba, pero nunca se rebeló. Al contrario, obedeció siempre, convencido de que su misión no era buscar protagonismo, sino cargar la cruz con Cristo por amor a las almas. Y fue en ese contexto de sufrimiento ofrecido donde surgieron muchas de sus visiones y profecías. Padre Pío habló en numerosas ocasiones de los tiempos difíciles que vendrían sobre la humanidad. No lo hacía con tono de amenaza, sino como advertencia paternal. Veía claramente que el pecado, la indiferencia hacia Dios y la persecución a la fe traerían consecuencias dolorosas. En sus cartas y conversaciones privadas dejó entrever que habría naciones que sufrirían más que otras, no como castigo ciego, sino como parte de un plan misterioso de purificación y llamado a la conversión. Y es en ese punto donde aparece la referencia a Venezuela, país que en sus palabras tendría un papel especial en los tiempos de tribulación y esperanza. Hablar de esto no significa caer en supersticiones ni en fatalismos. Lo que sorprende es que, al mirar la realidad actual de Venezuela, parece cumplirse palabra por palabra lo que este santo anticipó. Un pueblo probado en el sufrimiento, pero también un pueblo que guarda en lo profundo de su corazón una fe capaz de sostenerse en medio de la oscuridad. Para Padre Pío, los dolores de una nación podían convertirse en semillas de renovación espiritual siempre que hubiera oración, sacrificio y confianza en Dios.
¿Sientes que necesitas mayor protección ante todo lo que se avecina? En días en que el mal se manifiesta de formas cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero ten cuidado, esta oración no es para todos, es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada, y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Ahora haga clic en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando termine, no habrá nueva liberación. Quien tenga oídos espirituales, que oiga. Quien tenga fe, que responda. Por eso, más allá de la curiosidad, lo esencial es comprender que el Padre Pío no hablaba solo del futuro, sino de la necesidad de vivir en gracia en el presente. Sus profecías eran advertencias, sí, pero también eran un abrazo del cielo para quienes deciden escuchar. No se trata de miedo, sino de preparación, de abrir los ojos, de entender que lo espiritual es más real que lo visible, y que los santos son instrumentos que Dios usa para guiar a su pueblo en tiempos de confusión. Y aquí quiero invitarte a un gesto especial. Escribe en los comentarios desde qué país estás siguiendo este mensaje y cuál es tu intención de oración. Así como miles acudían al Padre Pío con sus súplicas, también nosotros podemos hoy levantar un muro de fe, intercediendo unos por otros. Tu comentario no es solo una palabra, es una semilla que se une a esta gran cadena de oración que atraviesa fronteras y que fortalece a Venezuela y al mundo entero. Unidos, como hijos de la misma Madre y bajo la guía de los santos, formamos parte del plan de Dios en estos tiempos de prueba y esperanza. A lo largo de los siglos, Dios nunca ha dejado a la humanidad sin advertencias. Siempre que un pueblo, una ciudad o una nación se apartaban de su camino, el cielo levantaba voces proféticas para llamar a la conversión. Los santos, los místicos y los videntes han sido esas voces, muchas veces incomprendidas en su tiempo, pero reconocidas después cuando las profecías se cumplían con exactitud. Lo que dijo el Padre Pío sobre los tiempos de prueba para los pueblos no era nuevo. Era la continuidad de una tradición divina. Dios corrige a quien ama, y por eso envía señales para que nadie pueda decir que no fue avisado. Si miramos la historia bíblica, veremos este mismo patrón. Noé anunció el diluvio mientras los hombres se reían de él y seguían su vida de excesos. Jonás llevó a Nínive un mensaje de arrepentimiento, y esa ciudad fue salvada porque sus habitantes escucharon. Los profetas de Israel advirtieron una y otra vez sobre la idolatría y la injusticia, pero muchos prefirieron ignorarlos hasta que las consecuencias llegaron. Cada profecía, incluso las más duras, era al mismo tiempo un gesto de amor, porque mostraba que aún había tiempo de cambiar. En la historia más reciente, también vemos cómo el cielo ha usado a almas humildes para enviar advertencias. En Minos de Fátima, la Virgen habló del peligro de la guerra y de la expansión del comunismo si el mundo no se convertía. En Garabandal, en Medjugorje y en tantos otros lugares, María repite el mismo mensaje: oración, sacrificio y conversión. El Padre Pío se inserta en esta misma línea profética, como una voz que confirma lo que el cielo viene diciendo: el pecado trae sufrimiento, pero la oración trae esperanza. Venezuela, en este sentido, no es una excepción. Cuando el Padre Pío habló de naciones que sufrirían una purificación especial, no lo hacía desde una visión política, sino espiritual. Él veía que los pueblos que más habían recibido dones de Dios serían también los más probados, porque de ellos se espera una respuesta más grande. Venezuela, con sus riquezas naturales, su pueblo alegre y su fe sencilla, fue bendecida de manera especial, pero también llamada a un camino de purificación que hoy se hace evidente. El sufrimiento que atraviesa
no es solo fruto de decisiones humanas, sino también parte de un misterio que invita a la conversión colectiva. Lo sorprendente es que este patrón se repite siempre: advertencia, indiferencia, sufrimiento, y luego conversión y esperanza. Así fue con Israel, así fue con tantas naciones a lo largo de la historia, y así puede ser también con Venezuela. Las palabras del Padre Pío no deben leerse como condena, sino como invitación. Dios no destruye por destruir, sino que purifica para reconstruir. Y cada lágrima derramada por el pueblo venezolano puede convertirse en semilla de un tiempo nuevo si se ofrece con fe. Padre Pío, al hablar de estas cosas, no buscaba despertar miedo, sino preparar corazones. Decía que el dolor es inevitable en este mundo, pero que tiene sentido cuando se une a la cruz de Cristo. Esa es la clave para comprender sus profecías. El sufrimiento no es el final, sino el medio por el cual Dios despierta a su pueblo y lo lleva a un futuro de gracia. Venezuela está en ese proceso, y aunque hoy las sombras parecen densas, el cielo sigue repitiendo: después de la noche viene el amanecer. Por eso, al escuchar estas advertencias, no debemos quedarnos en la desesperanza. Al contrario, es momento de responder con oración, con unidad, con confianza en que la fe de un pueblo puede cambiar su destino. La historia lo demuestra. Cuando los hombres se humillan ante Dios, las naciones cambian. Cuando un pueblo se arrodilla, el cielo se abre. Y es eso lo que se espera hoy de Venezuela y de quienes la acompañan, desde distintos rincones del mundo. Al concluir este bloque, quiero invitarte a escribir en los comentarios desde qué país estás viendo este mensaje y cuál es tu intención de oración. Así como Nínive fue salvada por el arrepentimiento de sus habitantes, también hoy podemos interceder unos por otros. Tu oración puede ser la chispa que encienda la esperanza en otro corazón. Unidos, levantamos una cadena mundial de fe que recuerda que las profecías no son un final escrito, sino una oportunidad de conversión y de victoria para los que escuchan y responden. La crisis que hoy atraviesa Venezuela no puede entenderse solo en términos económicos, políticos o sociales. Sería un error limitar la mirada a lo material, porque lo que sucede en esta nación tiene también una raíz profundamente espiritual. Detrás de cada crisis visible se esconde siempre una batalla invisible, y es en esa dimensión donde las palabras del Padre Pío cobran todo su sentido. Él sabía que cuando un pueblo se aleja de Dios, los síntomas aparecen en todos los ámbitos de la vida. La corrupción se multiplica, la injusticia se normaliza, la violencia crece y la desesperanza se instala en el corazón de las personas. Lo espiritual es la raíz, lo demás apenas fruto. Venezuela ha sido un país marcado por una fe profunda. Sus tradiciones religiosas, sus devociones marianas, sus procesiones y su amor por la Virgen revelan un corazón creyente. Pero al mismo tiempo, en las últimas décadas, como tantas otras naciones, se ha visto seducida por ideologías que relegan a Dios al olvido. Se han promulgado leyes contrarias a la vida, se ha fomentado la división entre hermanos, se han sembrado resentimientos que han fragmentado a la sociedad. Es aquí donde la crisis espiritual se hace evidente. Cuando la fe deja de orientar la vida colectiva, las estructuras se derrumban. El Padre Pío hablaba constantemente de la necesidad de confesión, de la importancia de la Eucaristía, de vivir en estado de gracia. Decía que sin estos pilares la sociedad se desmoronaba, porque el pecado no confesado y no perdonado no destruye solo al individuo, sino también al cuerpo social. Cuando una nación deja de escuchar la voz de Dios, se vuelve presa fácil de la confusión y la injusticia. Y eso es lo que Venezuela experimenta hoy. Un grito de dolor que no se explica únicamente por malas decisiones políticas, sino por la ausencia de una vida espiritual sólida que sostenga al pueblo en medio de la tormenta. Pero el sufrimiento nunca es inútil. Para el Padre Pío,
El dolor ofrecido con amor se convierte en una fuerza redentora. Venezuela está siendo probada como el oro en el crisol, y esa prueba puede ser el inicio de un renacimiento espiritual. Mientras unos ven solo destrucción, otros perciben en estas lágrimas la preparación de un pueblo para algo más grande. Porque la fe que se purifica en el dolor es más fuerte que cualquier ideología y más luminosa que cualquier oscuridad. En este contexto, la profecía atribuida al Padre Pío no debe entenderse como condena, sino como advertencia amorosa. Él veía que Venezuela pasaría por un túnel oscuro, pero no para quedarse en él, sino para salir renovada. Lo esencial será cómo responda su pueblo, si en la crisis busca a Dios, si en el dolor se une en oración, si en la oscuridad enciende la luz de la esperanza. Cada rosario rezado en un hogar, cada confesión sincera, cada acto de perdón entre hermanos, es un ladrillo en la reconstrucción espiritual de la nación. Lo que se vive hoy en Venezuela es un espejo para el mundo. Otros países miran desde fuera y tal vez piensen que se trata de una realidad lejana, pero la verdad es que todos estamos llamados a aprender de esta experiencia. Las naciones que se apartan de Dios terminan enfrentando sus propias noches oscuras. Venezuela, en ese sentido, es un signo profético para toda América Latina y para el mundo. Sin fe, no hay futuro. Sin Dios, no hay esperanza. Sin conversión, no hay paz duradera. Por eso, al escuchar lo que el Padre Pío dijo, no podemos quedarnos como simples observadores. Este es un llamado a la acción espiritual, un clamor para que cada uno de nosotros, estemos en Venezuela o en cualquier parte del mundo, nos unamos en oración. La crisis de un pueblo es la crisis de todos, porque todos somos parte de la misma humanidad. Si una nación sufre, las demás no pueden permanecer indiferentes. Quiero terminar este bloque invitándote a que escribas en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Venezuela necesita del apoyo espiritual de millones de corazones que eleven su voz al cielo. Tu comentario será parte de esta gran cadena de fe que no solo fortalece a los venezolanos, sino que también une a los pueblos en una misma esperanza. Porque cuando oramos juntos, incluso la noche más oscura se convierte en anuncio de un nuevo amanecer. Una de las enseñanzas más repetidas del Padre Pío fue sobre el sentido del sufrimiento. En un mundo que busca a toda costa escapar del dolor, anestesiar las heridas y evitar toda forma de sacrificio, él proclamaba con firmeza que el sufrimiento, unido a Cristo, se convertía en fuente de redención y de esperanza. Decía con frecuencia que el dolor es la llave del cielo, y que cada lágrima ofrecida con amor tenía un valor infinito delante de Dios. Esta visión no era teoría para él, estaba grabada en su propia carne a través de los estigmas que lo acompañaron durante toda su vida. Cada día, al celebrar la Eucaristía, renovaba en sí mismo la pasión de Cristo y ofrecía sus dolores por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Cuando miramos a Venezuela a la luz de esta enseñanza, entendemos que lo que su pueblo vive hoy no es un sufrimiento inútil. Es cierto que el hambre, la migración forzada, la violencia y la incertidumbre golpean con dureza, pero en medio de esas lágrimas puede esconderse un plan misterioso de Dios. El Padre Pío veía en el sufrimiento una oportunidad de purificación, un fuego que, aunque quema, prepara al corazón para ser más puro, más fuerte, más semejante a Cristo. Lo mismo puede suceder con las naciones. El dolor colectivo, si se ofrece en espíritu de fe, puede convertirse en la semilla de una renovación espiritual. El pueblo venezolano, probado como pocos, ha demostrado una capacidad admirable de resistencia y de fe. Mientras muchos pierden todo lo material, conservan lo más importante: la esperanza. Las iglesias siguen llenándose, las procesiones continúan, los rosarios se multiplican en las calles y en los hogares. Esto muestra que el dolor, lejos de destruir la fe, la está depurando. Como el oro en el crisol,
Venezuela está siendo purificada para brillar con una luz nueva. El Padre Pío sabía que el sufrimiento podía destruir a quien lo vivía solo, pero también sabía que podía salvar a quien lo abrazaba junto a Cristo. El sufrimiento que vive Venezuela no es distinto al que han atravesado otros pueblos en la historia. Israel pasó por el exilio en Babilonia, la iglesia primitiva por la persecución romana, tantas naciones por guerras y hambrunas. En todos esos casos, el dolor fue también ocasión de conversión. El Padre Pío veía en las lágrimas de los pueblos una oportunidad para que volvieran al Señor con más fuerza, con más humildad, con más confianza en su misericordia. Lo mismo puede suceder hoy. La herida abierta de Venezuela puede convertirse en fuente de gracia no solo para su pueblo, sino para el mundo entero. Es importante subrayar que el sufrimiento por sí solo no salva. Lo que lo transforma en redención es la manera de vivirlo. Padre Pío insistía en que cada dolor debía ser ofrecido, cada lágrima debía ser entregada a Dios, cada sacrificio debía convertirse en oración. Así, lo que parecía inútil se volvía fecundo. Lo que parecía derrota se convertía en victoria. Lo que parecía noche se transformaba en aurora. Venezuela, si ofrece su dolor al cielo, no será vencida, sino renovada. Este es el misterio, que muchos no comprenden. El sufrimiento no es un fin, sino un medio. Dios no lo envía por crueldad, sino que lo permite para sacar de él un bien mayor. Padre Pío lo entendió en carne propia, y hoy sus palabras iluminan la realidad de naciones enteras. Lo que parece castigo puede ser, en verdad, el camino hacia una nueva vida. El sufrimiento de Venezuela puede ser el crisol de su renacimiento espiritual, y eso es lo que sorprende al mundo entero. Que de las ruinas pueda brotar esperanza, que de las lágrimas pueda nacer alegría, que de la cruz pueda llegar la resurrección. Al concluir este bloque, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que cada uno de nosotros, al unir nuestras súplicas, se convierta en parte de esa ofrenda espiritual que transforma el dolor en esperanza. Porque si el sufrimiento unido a Cristo se convierte en redención, también nuestra oración unida a los dolores de Venezuela puede ser fuente de gracia para esa nación y para el mundo entero. El Padre Pío no fue un hombre que hablara de manera ligera. Cada palabra suya parecía brotar de una intimidad con Dios construida en horas de oración, en sacrificios ocultos y en una vida marcada por la cruz. Sus visiones, muchas veces incomprendidas por quienes lo rodeaban, no eran fantasías ni exageraciones, sino destellos de lo que el cielo le mostraba para advertir y preparar a los hijos de Dios. Entre esas visiones, una de las más inquietantes fue la que describía naciones enteras sumergidas en la oscuridad, pueblos que se verían envueltos en la confusión y el dolor porque habían abandonado a su Creador. No se trataba de un castigo arbitrario, sino de la consecuencia inevitable de la indiferencia hacia la fe. Cuando el Padre Pío hablaba de esa oscuridad, no lo hacía únicamente en sentido físico, sino también espiritual. Decía que las naciones que rechazaban a Dios terminarían por perder la luz de la verdad y quedarían envueltas en tinieblas de odio, violencia y división. Venezuela, a la luz de sus palabras, parece encajar con esta visión. Un país bendecido con tantos dones, pero al mismo tiempo probado hasta el extremo, como si el cielo permitiera esa noche oscura para despertar conciencias y provocar un regreso a lo esencial. La oscuridad de la que hablaba no es definitiva, pero sí real. Es un tiempo en que la confusión reina, en que los corazones se ven tentados a perder la fe y en que muchos se dejan arrastrar por el miedo o la desesperación. Sin embargo, en cada advertencia del Padre Pío había también un llamado a la conversión. Nunca habló de la oscuridad como un destino sin salida, sino como una puerta para la transformación. Para él, la clave estaba en responder con oración, con arrepentimiento y con un cambio radical de vida. Decía que mientras más densa era la oscuridad,
más poderosa se volvía la luz de una sola alma que rezaba con sinceridad. Y eso vale también para las naciones. Basta que un grupo de fieles se mantenga firme para que la gracia de Dios encuentre un camino para actuar. El llamado que brota de estas visiones es claro. No se trata solo de resistir el sufrimiento, sino de transformarlo en semilla de esperanza. Las naciones que se arrodillan, que buscan el perdón de Dios y que vuelven al camino de la fe, siempre encuentran misericordia. La historia lo confirma. Nínive fue salvada por su arrepentimiento. Israel fue liberado después del exilio. Tantos pueblos han renacido después de 1900. Noches oscuras porque hubo corazones dispuestos a escuchar la voz de Dios. Venezuela hoy se encuentra en ese mismo cruce de caminos. Puede dejarse vencer por la oscuridad o puede responder con un grito de fe que abra las puertas a la misericordia divina. Padre Pío sabía que la conversión no era solo asunto de individuos, sino también de comunidades enteras. Invitaba a la confesión frecuente, a la comunión diaria, al rezo del rosario y a la penitencia, porque entendía que esas prácticas sostenían no solo a las personas, sino también a los pueblos. Una nación que reza puede resistir las mayores pruebas. Una familia que reza se convierte en fortaleza de luz. Un pueblo que se arrodilla ante Dios jamás será derrotado por la oscuridad. Por eso, al hablar de Venezuela, no basta con analizar cifras, hechos políticos o realidades visibles. Es necesario mirar más hondo. Lo que está en juego es un renacimiento espiritual que depende de la respuesta del pueblo. Si en medio de la oscuridad hay quienes mantienen encendida la llama de la fe, entonces esa nación tendrá un futuro distinto. El Padre Pío lo sabía, y por eso insistía en que el remedio estaba en la conversión. Y aquí, al concluir este bloque, quiero invitarte a que escribas en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. La oscuridad no tiene la última palabra si hay corazones dispuestos a encender la luz. Tu comentario será parte de esa corriente de fe que atraviesa fronteras y que puede cambiar la historia. Unidos mostraremos que incluso en las noches más densas, hay un pueblo que no se rinde y que confía en la promesa de un amanecer nuevo. Si hay algo que siempre destacó en la vida y los mensajes del Padre Pío, fue su profunda devoción a la Virgen María. Él solía decir que María era el camino más seguro hacia Jesús y que bajo su manto ningún hijo de Dios debía temer. En sus cartas y homilías, repetía incansablemente que el rosario era la arma poderosa que el cielo había entregado para enfrentar cualquier batalla, personal o colectiva. No es extraño entonces que al hablar de pueblos sumergidos en la oscuridad, también señalara la intercesión de la Madre como la esperanza más firme. El dolor del pueblo venezolano ha conmovido no solo al mundo, sino también al cielo. Cada madre que llora por un hijo emigrado, cada familia que sufre hambre, cada anciano que reza en soledad, cada niño que busca un futuro mejor en medio de la incertidumbre, todos ellos forman parte de ese clamor que María recoge y presenta a su Hijo. La Virgen no permanece indiferente al sufrimiento de sus hijos, y el Padre Pío lo sabía. De hecho, en varias ocasiones habló de cómo María era el refugio seguro en tiempos de tormenta, y cómo aquellos que se consagraban a ella nunca quedaban desamparados. Cuando vemos la historia, notamos que siempre que los pueblos atravesaron grandes crisis, la figura de la Virgen estuvo presente. En México, fue María de Guadalupe quien se apareció como signo de unidad y esperanza en un tiempo de división y dolor. En Portugal, en Fátima, fue María quien advirtió de la guerra y del peligro espiritual, ofreciendo al mismo tiempo la promesa de su inmaculado corazón triunfante. Y así, en distintos lugares y épocas, la Virgen se mostró como madre y como guía. Hoy, en Venezuela, su presencia no es menos real. Aunque muchos no la vean, está allí, intercediendo, acompañando, consolando, fortaleciendo. Padre Pío tenía la certeza de que el sufrimiento, cuando era ofrecido bajo el manto de María, se transformaba en gracia.
Decía que la Virgen nunca abandona a los que rezan el rosario, y que incluso en la más densa oscuridad, esa oración sencilla era capaz de abrir los cielos. Venezuela necesita de esa certeza. No está sola en su dolor. Está acompañada por una madre que intercede día y noche por sus hijos. Y esa intercesión es la garantía de que la prueba no será eterna, de que el dolor dará paso a la esperanza. En la espiritualidad del Padre Pío, la Virgen no era solo consuelo, sino también llamada a la acción. Él enseñaba que consagrarse a María significaba vivir bajo su guía, imitar sus virtudes de humildad, obediencia y pureza, y sobre todo, confiar en su poder de intercesión. Esa confianza no era teórica. Para él, era experiencia diaria. Muchos testimonios cuentan cómo recomendaba a las personas acudir a María en cada dificultad, convencido de que ella obtenía de Jesús gracias extraordinarias. Hoy, al mirar el sufrimiento de Minamesim, Venezuela, es imposible no ver cómo la Virgen está allí, recogiendo lágrimas y transformándolas en oraciones. Cada familia que reza, cada comunidad que se reúne con un rosario en las manos, cada procesión silenciosa que atraviesa calles oscuras, son signos de que el pueblo aún conserva su fe y su esperanza. Esa fe es la que sostiene a la nación, y esa esperanza es la que asegura que la oscuridad no será el fin. Por eso, este momento es una invitación clara. No basta con lamentar el dolor, es necesario unirlo a la intercesión de María. Ella es la madre que no se cansa de llamar a sus hijos a la oración, que extiende su manto sobre ellos y que, en silencio, libra batallas invisibles a su favor. El Padre Pío, desde su experiencia, lo confirmaría. La fuerza de un pueblo en crisis está en su oración, y esa oración tiene en María su máxima aliada. Y ahora quiero invitarte a que escribas en los comentarios desde qué país nos estás acompañando y cuál es tu intención de oración. Que juntos podamos formar una cadena de súplicas bajo el manto de la Virgen, pidiendo especialmente por Venezuela y por todos los pueblos que atraviesan noches de dolor. Cada comentario será un testimonio de fe y una vela encendida en esta gran corriente de intercesión mariana que el cielo espera de nosotros. Uno de los aspectos más llamativos de las revelaciones espirituales y de las palabras del Padre Pío es la insistencia en que los cielos y la tierra hablarían con fuerza antes de los grandes acontecimientos. Dios nunca deja a su pueblo sin señales. El universo entero se convierte en un lenguaje divino que llama a la humanidad a despertar. Las Escrituras lo repiten. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y la tierra misma gemirá como en dolores de parto. El Padre Pío, fiel a esa tradición profética, hablaba de fenómenos que sorprenderían al mundo, invitando a los creyentes a leerlos no como casualidades, sino como advertencias llenas de misericordia. Cuando miramos la historia reciente de Venezuela, encontramos que estas señales parecen hacerse cada vez más evidentes. Desastres naturales que golpean con fuerza, cambios climáticos que dejan perplejos a científicos, enfermedades inesperadas, migraciones masivas. Todo ello refleja una creación herida que clama por redención. La tierra se estremece, y con cada estremecimiento, parece recordarnos que no tenemos el control absoluto que creemos. Para el Padre Pío, estos fenómenos eran más que simples sucesos naturales. Eran recordatorios de que la humanidad debía volver a Dios. También el cielo se convierte en escenario de mensajes. Eclipses repetidos, lunas teñidas de rojo, estrellas fugaces en cantidades inusuales, auroras apareciendo en lugares donde jamás se habían visto. Todo esto, más allá de las explicaciones científicas, conmueve el corazón humano y lo invita a preguntarse por el sentido profundo de lo que sucede. El Padre Pío insistía en que los hijos de Dios debían estar atentos a estos signos, no para temer, sino para prepararse. Son señales de amor, advertencias que invitan a la conversión antes de que sea demasiado tarde. Pero las señales no están solo en la naturaleza.
también en la vida social y espiritual de las naciones. El aumento de la violencia, el desprecio por la vida, la pérdida de valores, la corrupción que corroe instituciones, todo esto son síntomas de un mal más profundo, la ausencia de Dios en la vida colectiva. Cuando una sociedad deja de lado a su Creador, inevitablemente aparecen fracturas que ninguna estructura humana puede reparar. Y en Venezuela, esas fracturas son visibles en la crisis diaria, pero también en la resistencia de un pueblo que, a pesar de todo, sigue buscando a Dios en la oración. El Padre Pío hablaba de un tiempo en que los signos se multiplicarían para que nadie pudiera decir que no fue avisado. Ese tiempo parece ser ahora. El sufrimiento de Venezuela y las señales que la rodean son un grito profético para el mundo entero. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos abrir el corazón a la misericordia divina. Las lágrimas de un pueblo no son en vano. Son parte de ese lenguaje invisible que mueve el cielo a compasión y que recuerda que aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Lo importante es no dejar que estas señales pasen desapercibidas. No basta con observarlas como quien mira un espectáculo. Hay que leerlas con ojos de fe y preguntarse, ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? Cada señal es un llamado a la acción, a intensificar la oración, a fortalecer la fe, a compartir la esperanza con quienes ya no la tienen. Es así como las advertencias se transforman en oportunidades y las crisis en caminos de gracia. Y aquí, al terminar esta reflexión, quiero invitarte a escribir en los comentarios desde qué país estás viendo este mensaje y cuál es tu intención de oración. Que cada uno de nosotros, al reconocer los signos del tiempo presente, también responda con fe y con compromiso. Tus palabras en los comentarios serán parte de esta gran cadena de luz que el cielo está esperando. Un testimonio de que los hijos de Dios no ignoran las señales, sino que las acogen como llamados a la conversión y a la esperanza. En medio de tantas advertencias, de visiones oscuras y de pruebas dolorosas, siempre hay un elemento que no puede faltar en el mensaje del cielo: la esperanza. El Padre Pío lo sabía bien. Aunque hablaba con seriedad sobre los tiempos de tribulación, nunca dejó sus palabras sin un rayo de luz. Para él, cada sufrimiento era ocasión de gracia, y cada noche estaba destinada a dar paso a un amanecer. Decía con frecuencia que la esperanza es el ancla del alma, y que el cristiano no debía dejarse arrastrar por la desesperación, porque la misericordia de Dios siempre superaba cualquier pecado y cualquier oscuridad. Venezuela, a pesar de la crisis profunda que atraviesa, es también tierra de esperanza. No hay que mirar muy lejos para encontrarla. Está en la sonrisa de un niño que, aún en la pobreza, juega y sueña. En la fe de una madre que reza el rosario pidiendo pan para sus hijos. En los jóvenes que, a pesar de las dificultades, siguen creyendo en un futuro mejor. En los ancianos que no pierden la confianza en la bondad de Dios. Esas pequeñas luces son señales de que el pueblo no ha sido vencido, de que en medio de la oscuridad aún late una fuerza capaz de transformar la historia. El Padre Pío enseñaba que cuando todo parecía perdido, era precisamente cuando la gracia actuaba con más poder. Recordaba siempre que la cruz fue el momento más oscuro de la historia, y sin embargo, de esa cruz brotó la salvación del mundo. Lo mismo puede suceder con las naciones. Lo que parece ruina puede convertirse en semilla de resurrección. Venezuela, herida y golpeada, puede convertirse en ejemplo de cómo un pueblo, sostenido por la fe y la oración, logra levantarse y renovarse espiritualmente. La esperanza no significa negar la realidad del dolor. Al contrario, es mirar el sufrimiento de frente y afirmar que no tiene la última palabra. Es ver las lágrimas y creer que se transformarán en alegría. Es caminar en la noche convencidos de que el amanecer llegará. Eso es lo que el cielo nos pide hoy. No desesperarnos, sino mantenernos firmes, confiando en que Dios nunca abandona a su pueblo. Padre Pío repetía que la confianza en Dios era la llave para abrir las puertas de la esperanza.
y que quien confiaba jamás quedaba defraudado. Venezuela, al ser mencionada en las visiones del Padre Pío, no aparece como un pueblo condenado, sino como un pueblo elegido para mostrar al mundo la fuerza de la esperanza en medio de la prueba. Su dolor se convierte en testimonio, su resistencia en enseñanza, su fe en semilla de renovación. Esa es la sorpresa de la profecía, que de lo que parecía destrucción pueda nacer vida nueva, que de lo que parecía oscuridad surja una luz capaz de iluminar a otras naciones. Y aquí entra en juego cada uno de nosotros. La esperanza no se vive solo en teoría, se construye con gestos concretos, una oración compartida, un acto de caridad, una palabra de aliento, un perdón ofrecido. Cada uno puede ser portador de esperanza en su entorno, y al unirnos todos, formamos una corriente capaz de cambiar la historia. El Padre Pío estaría de acuerdo. Lo pequeño, cuando se ofrece con amor, se convierte en grande a los ojos de Dios. Por eso, en lugar de dejarnos vencer por la desesperanza, estamos llamados a ser sembradores de esperanza. Que nuestras palabras, nuestras oraciones y nuestras acciones digan al mundo que todavía hay motivos para creer, que todavía hay razones para confiar, que el amor de Dios es más fuerte que cualquier tiniebla. Venezuela será un signo de ello, y su pueblo, purificado en el dolor, brillará con la luz de la esperanza renovada. Y ahora quiero invitarte a un gesto sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este mensaje y cuál es tu intención de oración. Que tu testimonio se una al de miles de hermanos que creen en la esperanza y que la comparten como semilla de vida. Juntos, formamos una cadena mundial que recuerda al cielo y a la tierra que, aún en la noche más oscura, los hijos de Dios esperan, confían y nunca se rinden. Para el Padre Pío, la oración era más que un hábito piadoso. Era un muro de defensa, una muralla espiritual capaz de resistir los ataques del mal y sostener tanto a las personas como a las naciones. Él la llamaba el arma más poderosa, porque sabía por experiencia propia que cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada súplica hecha con fe, tenía un poder invisible que movía el corazón de Dios y desataba gracias abundantes. No se trataba de frases vacías ni de costumbres sin sentido, sino de un diálogo real con el cielo, una corriente de luz que podía cambiar la historia. Cuando miramos la realidad de Venezuela y de tantas naciones en crisis, comprendemos la urgencia de redescubrir la oración como ese muro espiritual. Las instituciones pueden fallar, los líderes pueden equivocarse, las estructuras pueden derrumbarse, pero una nación que reza nunca será derrotada. El Padre Pío solía decir que el mundo puede mantenerse en pie gracias a la oración de las almas humildes. Y esa verdad se confirma una y otra vez. Los pueblos que oran sobreviven. Los que se olvidan de Dios se hunden en la confusión. La oración, además, no solo protege, sino que transforma. Cambia corazones endurecidos. Abre caminos donde no los hay. Ilumina decisiones y fortalece en la debilidad. Para el Padre Pío, el rosario era especialmente poderoso, porque cada Ave María repetida con amor era como una piedra colocada en ese muro que defiende contra el mal. Decía que el rosario es la cadena que ata al demonio, y que ninguna fuerza de oscuridad podía resistir a un pueblo que rezaba unido. En tiempos de oscuridad, recomendaba intensificar la oración, multiplicar los rosarios, unir las voces en súplica, porque sólo así la luz vencía a las tinieblas. Venezuela, golpeada por tantas pruebas, tiene en la oración su mayor tesoro escondido. Cada familia que se reúne para rezar, cada anciano que dobla sus rodillas, cada niño que aprende a decir un Ave María, todos ellos están levantando un muro que ningún poder humano podrá derribar. Ese muro no se ve en las noticias ni aparece en los titulares, pero sostiene al país desde dentro, lo protege de caer en la desesperación total y lo prepara para un renacimiento espiritual. El Padre Pío,
Sabía que la batalla era real. Hablaba de la lucha contra el mal no como una metáfora, sino como una experiencia concreta. Decía que el demonio atacaba con furia especial a quienes rezaban, porque sabía que ahí estaba su mayor debilidad. Sin embargo, también afirmaba que una sola oración hecha con fe sincera podía hacer temblar al infierno entero. Esa convicción debe inspirarnos hoy. Aunque el mal parezca grande, no tiene la última palabra. Aunque la oscuridad sea densa, basta una luz para romperla. Por eso, la misión de cada creyente no es resignarse, sino convertirse en intercesor. Así como Moisés levantaba sus brazos y el pueblo vencía la batalla, así también cada oración nuestra sostiene no solo a Venezuela, sino a muchas naciones. El muro espiritual no se construye con grandes discursos, sino con pequeñas oraciones hechas con amor, día tras día, gota tras gota, hasta formar un océano de fe. Este muro es el que el Padre Pío invita a levantar hoy. Una muralla invisible que defiende, que sostiene, que protege. Un muro que no se derrumba porque no está hecho de piedras, sino de corazones que confían en Dios. Esa es la verdadera fortaleza de un pueblo, su oración. Y aquí, al concluir, quiero invitarte a unirte a este muro espiritual dejando tu comentario. Escribe desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Así, cada palabra tuya será un ladrillo más en esta muralla de fe que protege a Venezuela y al mundo entero. No subestimes la fuerza de tu oración. Puede ser la chispa que cambie destinos, la semilla que florezca en esperanza, la voz que haga resonar el cielo en favor de los que sufren. El rosario fue, sin duda, una de las devociones más queridas y recomendadas por el Padre Pío. No era para él una simple repetición de oraciones, sino una auténtica arma espiritual, un escudo que protegía contra el mal y una cadena que unía al cielo con la tierra. El fraile capuchino, marcado por los estigmas de Cristo, sabía por experiencia propia que las batallas más grandes no se libraban con armas humanas, sino con las cuentas humildes del rosario entre las manos. Decía con frecuencia que el rosario es la arma de aquellos que quieren vencer todas las batallas. Y lo rezaba varias veces al día, con fervor inquebrantable. Para el Padre Pío, cada Ave María era una flecha lanzada contra las tinieblas, un rayo de luz que rasgaba la oscuridad y un consuelo para las almas que sufrían. En sus cartas y consejos a los fieles, repetía que nunca dejaran de rezar el rosario, sin importar las dificultades, el cansancio o la desesperanza. Aseguraba que esa oración sencilla tenía un poder que el mundo aún no comprendía del todo. Podía cambiar corazones, salvar almas y hasta modificar el curso de los acontecimientos en las naciones. Venezuela, en medio de su prueba actual, necesita redescubrir el poder del rosario. No es casualidad que en tantas calles, plazas y hogares del país se sigan levantando voces rezando esas cuentas benditas. Es un signo de que el pueblo conserva su fe y de que, a pesar de las dificultades, aún confía en la protección de la Virgen María. Para muchos, puede parecer un gesto débil o insignificante, pero en realidad es el mayor acto de resistencia espiritual. Un pueblo que reza el rosario es un pueblo que se mantiene de pie, incluso cuando todo parece derrumbarse. El Padre Pío enseñaba que el rosario tenía también un poder de reparación. Cada misterio meditado, cada repetición del Ave María, era como un bálsamo derramado sobre las heridas del mundo. Decía que el rosario podía reparar los pecados de las naciones y obtener gracias extraordinarias para quienes lo rezaban con fe. En este sentido, Venezuela está llamada no solo a rezar el rosario por sí misma, sino también a convertirse en intercesora por otros pueblos. En el silencio de sus hogares, miles de voces unidas con María pueden ser la fuerza que sostenga al mundo entero. Lo más sorprendente es cómo el rosario, aparentemente tan sencillo, ha sido confirmado una y otra vez como arma decisiva en la historia de la fe. En Lepanto, fue el rosario el que salvó a Europa. En Fátima,
Fue el rosario el que la Virgen pidió como remedio contra la guerra y el error. En incontables testimonios personales, ha sido el rosario el que ha transformado vidas y familias enteras. Padre Pío, consciente de todo ello, no se cansaba de repetir: amad a la Virgen y hacedla amar, rezad siempre el rosario. Hoy, al aplicar estas palabras a la realidad venezolana, comprendemos que no hay arma más eficaz. Los problemas políticos, económicos y sociales son reales y complejos, pero la raíz de todo está en el corazón humano, y solo la oración puede transformarlo. El rosario, rezado con fe, es la llave para abrir esas puertas que parecen cerradas. Es el puente que une el dolor de un pueblo con la misericordia de Dios. Es la cadena que ata al mal y libera a las naciones. Por eso, la misión es clara: multiplicar los rosarios, que cada familia tome las cuentas en sus manos, que cada comunidad lo rece con fervor, que cada corazón lo convierta en hábito diario. Esa es la verdadera revolución espiritual que cambiará la historia, porque un pueblo que reza el rosario es invencible. Padre Pío lo sabía, y hoy nos lo recuerda desde el cielo. Y aquí, para cerrar este bloque, quiero invitarte a escribir en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que cada comentario sea un rosario espiritual añadido a esta gran cadena mundial que sostenemos juntos. Porque cuando rezamos unidos con María, ninguna fuerza de oscuridad puede vencernos, y la esperanza siempre triunfa. En la espiritualidad cristiana existe una verdad que atraviesa los siglos: la sangre de los inocentes nunca se derrama en vano. Desde los primeros mártires hasta las víctimas silenciosas de las injusticias de cada tiempo, sus lágrimas y sufrimientos se convierten en semillas de vida nueva. El Padre Pío, que comprendía de manera profunda el misterio del dolor, hablaba de cómo el sacrificio de unos pocos podía sostener a multitudes, y de cómo el sufrimiento ofrecido a Dios adquiría un valor infinito. Para él, las injusticias no eran el fin de la historia, sino el inicio de un plan misterioso en el que Dios escribe redención con letras de sangre. Venezuela ha sido testigo en los últimos años de mucho dolor derramado por los más frágiles. Niños desnutridos que han partido demasiado pronto, ancianos abandonados en la soledad, jóvenes que han perdido la vida en medio de la violencia o en travesías de migración dolorosa. A primera vista, todo esto parece un drama sin sentido, un abismo de sufrimiento injusto. Pero desde la mirada de la fe, esas vidas inocentes no se pierden, sino que se convierten en intercesión silenciosa ante el trono de Dios. Son como pequeñas llamas que, aún apagadas en la tierra, arden en el cielo iluminando el camino de los que quedan. El Padre Pío sabía que Dios no desperdicia ningún dolor. Decía que las lágrimas derramadas con fe son recogidas por los ángeles y presentadas ante el altar divino. Por eso, en la perspectiva espiritual, el sacrificio de los inocentes de Venezuela se transforma en semilla de renovación. Cada niño que partió en la pobreza, cada joven que entregó su vida injustamente, cada anciano que murió rezando en soledad, todos ellos forman parte de una ofrenda que, unida al sacrificio de Cristo, clama por justicia y abre las puertas a la esperanza. La historia de la Iglesia confirma esta verdad. La sangre de los mártires en los primeros siglos fue lo que hizo crecer la fe en medio de la persecución. La entrega silenciosa de santos desconocidos fue la que sostuvo a comunidades enteras en tiempos de crisis. Hoy, en Venezuela, los inocentes que sufren y mueren sin reconocimiento humano forman parte de esa nube invisible de testigos que sostienen la fe del pueblo. Son ellos quienes, desde el cielo, interceden para que el país no pierda su esperanza y se convierta en un signo de resurrección para el mundo. Este misterio es doloroso, pero también es profundamente consolador. Significa que nada está perdido, que incluso el sufrimiento más injusto tiene un valor eterno si se une a Cristo. El Padre Pío lo entendió en su propia carne.
y por eso podía hablar con tanta autoridad sobre la fecundidad del dolor. Venezuela, marcada por la sangre de tantos inocentes, está llamada a florecer espiritualmente, porque de esas lágrimas nacerá un pueblo más fuerte, más puro, más unido en la fe. No es fácil aceptar esta verdad, porque el corazón humano tiembla ante tanto dolor. Pero la fe nos enseña que la cruz no es el final, sino el paso necesario hacia la resurrección. La sangre de los inocentes, como la sangre de Abel que clamaba desde la tierra, clama hoy por justicia y por esperanza. Y ese clamor no quedará sin respuesta. Dios escucha, María intercede y el cielo prepara un renacimiento para Venezuela. Al concluir este bloque, quiero invitarte a escribir en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que podamos juntos ofrecer nuestras súplicas por los inocentes, para que su sacrificio no sea en vano, y para que de su dolor brote la semilla de una Venezuela renovada. Cada comentario será parte de esa cadena de fe que transforma lágrimas en esperanza y sufrimiento en victoria. Cuando el Padre Pío hablaba de las naciones y de los tiempos difíciles que vendrían, insistía una y otra vez en la necesidad del arrepentimiento. No bastaba con gestos aislados, ni con palabras superficiales. Era necesario un arrepentimiento verdadero, profundo, capaz de transformar no solo a las personas, sino a pueblos enteros. Para él, la conversión no era una opción secundaria, sino la única respuesta que podía abrir las puertas de la misericordia divina y cambiar el destino de una nación. La historia bíblica lo confirma con claridad. Nínive fue salvada cuando, ante la predicación de Jonás, el pueblo entero se vistió de saco y ceniza, desde el rey hasta los más pequeños. Israel fue restaurado cada vez que volvió su corazón al Señor después de haber caído en la idolatría. Y en el Evangelio, Jesús mismo proclama: si no se convierten, perecerán todos de igual manera. El arrepentimiento no es solo un acto personal, es también un acto comunitario que puede detener la mano de la justicia y abrir la puerta de la gracia. Venezuela, a la luz de las palabras del Padre Pío, está llamada a este arrepentimiento colectivo. No se trata únicamente de que cada individuo cambie su vida, sino de que la nación como un todo vuelva su rostro a Dios. Es un llamado a dejar atrás divisiones, resentimientos y odios que han fragmentado a la sociedad, y a reconocer que sin Dios no hay futuro posible. El arrepentimiento no significa ignorar los errores, sino reconocerlos, pedir perdón y buscar una vida nueva bajo la luz del Evangelio. El Padre Pío insistía mucho en el sacramento de la confesión. Decía que allí estaba la verdadera medicina para las almas, y que un pueblo que no se confiesa está enfermo espiritualmente. Para él, cada confesión era una victoria contra el mal, una chispa de luz en medio de la oscuridad. Venezuela necesita hoy esa chispa en miles y miles de corazones, porque solo un pueblo reconciliado con Dios podrá reconciliarse consigo mismo y con sus hermanos. La unidad en la fe es otro aspecto esencial. El Padre Pío veía con tristeza cómo las divisiones destruían a las comunidades, y por eso, invitaba siempre a la unión bajo el manto de María y la guía de la Iglesia. En Venezuela, donde tantas heridas han dividido a familias y comunidades, la fe puede convertirse en el puente que vuelva a unir lo que hoy parece roto. Una nación de rodillas ante Dios es una nación de pie ante el mundo, y esa unidad es posible si todos se reconocen como hijos del mismo Padre y miembros de la misma Iglesia. No se trata de un ideal lejano, sino de una tarea concreta que comienza en lo pequeño, en el liso perdón ofrecido dentro de una familia, en la reconciliación entre vecinos, en la oración compartida en una comunidad. Cada gesto de arrepentimiento y de unidad es un ladrillo en la construcción de una nueva Venezuela, y cada corazón que vuelve a Dios se convierte en semilla de esperanza para el país entero. El Padre Pío estaría hoy repitiendo lo que siempre dijo: no tengan miedo de confesarse, no tengan miedo de volver a empezar.
No tengan miedo de confiar en la misericordia de Dios. Venezuela. No está perdida, pero necesita dar este paso decisivo. Un arrepentimiento sincero y una unidad en la fe que abra de par en par las puertas a la gracia. Y aquí quiero invitarte, al cerrar este bloque, a escribir en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Unidos en una corriente de fe, pediremos juntos que Venezuela y todas las naciones reciban la gracia del arrepentimiento y de la unidad. Que tu comentario sea parte de esta súplica mundial, porque cuando un pueblo se humilla y ora, el cielo escucha y responde con misericordia. El Padre Pío, profundamente mariano, creía firmemente en la promesa de la Virgen. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Esa frase, revelada en Fátima, no era para él una simple declaración simbólica, sino una certeza profética que debía sostener a la Iglesia en medio de las mayores pruebas. El triunfo del corazón inmaculado no significa la ausencia de dolor, sino la victoria definitiva del amor sobre el odio, de la fe sobre la incredulidad, de la esperanza sobre la desesperación. Y ese triunfo, aunque universal, tiene una resonancia particular en América Latina, tierra profundamente marcada por la devoción mariana. América Latina ha sido llamada el continente de la esperanza, en gran parte por la presencia maternal de la Virgen María en tantas advocaciones que acompañan a los pueblos. Guadalupe en México, Aparecida en Brasil, Coromoto en Venezuela, Luján en Argentina, y muchas más. Cada aparición o devoción ha sido una señal de que la madre no abandona a sus hijos y que siempre está presente en sus luchas y sufrimientos. Padre Pío veía en esto un signo providencial. María prepara a América Latina para un papel especial en la renovación espiritual del mundo. Venezuela, dentro de este continente mariano, tiene un lugar particular. La Virgen de Coromoto, proclamada patrona del país, es recordada precisamente por su llamado a la conversión. Su aparición fue un gesto claro. María venía a invitar al pueblo a dejar atrás los caminos de confusión y a abrazar la fe con todo el corazón. Esa invitación resuena hoy con más fuerza que nunca. En medio de la crisis, la madre vuelve a repetir: conviértanse, vuelvan a mi hijo, no tengan miedo. El triunfo del corazón inmaculado en América Latina no será un evento espectacular de un solo día, sino un proceso en el que los pueblos, purificados por el dolor, volverán a levantar altares de fe y esperanza. El Padre Pío confiaba en que el rosario, la Eucaristía y la penitencia serían las armas que abrirían las puertas a ese triunfo. Y hoy, mientras Venezuela y otras naciones atraviesan noches oscuras, ese triunfo se va gestando en lo escondido, en las familias que rezan juntas, en los jóvenes que se consagran a María, en los ancianos que ofrecen su sufrimiento, en los misioneros que siembran la fe en lugares olvidados. La crisis no es el final, sino la preparación. Así como el dolor de la cruz precedió la gloria de la resurrección, también los sufrimientos de los pueblos preparan el camino para la victoria del corazón inmaculado. América Latina, con Venezuela en el centro de este misterio, está llamada a ser testigo de un amanecer espiritual que ilumine al mundo. El Padre Pío lo intuía y lo confirmaba con su insistencia en la devoción a María. Bajo su manto, ninguna nación se perderá. El triunfo no significa ausencia de pruebas, sino la certeza de que el mal no vencerá. Significa que, aunque las sombras parezcan alargarse, al final brillará la luz de la fe. Significa que las lágrimas de hoy se transformarán en cantos de alegría mañana. Significa que cada oración, cada sacrificio, cada rosario rezado, es parte de esa victoria que se aproxima. Y aquí quiero invitarte a un gesto de fe y esperanza. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que tus palabras se unan a esta gran cadena mariana que prepara el triunfo del corazón inmaculado. Unidos. Recordamos que la última palabra no la tiene la oscuridad,
sino el amor de Dios manifestado en el corazón de su madre. Al mirar hacia atrás en este recorrido por las enseñanzas, advertencias y profecías del Padre Pío, comprendemos que nada de lo que vive hoy Venezuela, y con ella tantas naciones, es casualidad. El cielo nunca abandona a su pueblo. Cada lágrima, cada súplica, cada gesto de fe es recogido y tiene un peso eterno en la balanza de la historia. Lo que parece derrota a los ojos humanos puede ser, en verdad, el Borentosim, inicio de una victoria más grande a los ojos de Dios. Y es en este misterio donde la profecía atribuida al Padre Pío sorprende a todos. Venezuela, herida y probada, está llamada a renacer como signo de esperanza para el mundo entero. El Padre Pío, con su vida marcada por el dolor y la gracia, nos recuerda que la cruz nunca es el final, que detrás de cada noche hay un amanecer, detrás de cada sufrimiento una promesa, detrás de cada silencio una respuesta que llega en el tiempo de Dios. Venezuela no está sola en su prueba. El cielo la acompaña, María intercede, y millones de hermanos en todo el mundo levantan oraciones por su pueblo. Esta comunión de fe es la fuerza invisible que sostiene a una nación que parece quebrada, pero que, en lo profundo, sigue de pie. Las advertencias del Padre Pío no buscan sembrar miedo, sino despertar corazones. Nos invitan a mirar más allá de lo inmediato, a entender que la historia no se escribe solo en los palacios de poder ni en los titulares de noticias, sino también, y sobre todo, en el silencio de las almas que rezan, en el sacrificio de los que ofrecen su dolor, en la esperanza de los que confían contra toda esperanza. Ese es el terreno donde Dios actúa, y ese es el terreno donde Venezuela será transformada. El mensaje que hoy recibimos es claro. El futuro no está en manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Y esas manos son firmes, seguras, misericordiosas. Padre Pío lo sabía bien. El miedo es inútil. Lo que se necesita es fe. Con fe, Venezuela encontrará el camino de la renovación. Con fe, América Latina verá el triunfo del corazón inmaculado. Con fe, el mundo entero descubrirá que incluso en las noches más oscuras, la luz de Cristo jamás se apaga. Este cierre no es un punto final, sino un llamado a todos los que escuchan estas palabras. No basta con admirar la profecía, hay que responder a ella. No basta con conmoverse ante el dolor de un pueblo, hay que unirse en oración, en solidaridad y en fe. Venezuela necesita de ti, y el cielo espera tu respuesta. Cada oración, cada sacrificio, cada comentario de fe en esta misión es parte del plan de Dios. Por eso, quiero invitarte, con todo mi corazón, a unirte activamente a esta misión. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, no como un simple gesto técnico, sino como un acto de fe y pertenencia a esta comunidad que crece cada día. Tu apoyo permite que estas palabras de esperanza lleguen a más personas, que más corazones sean tocados, que más almas se unan en esta cadena de oración. No somos un canal más, somos una misión, y tú eres parte esencial de ella. Y finalmente, te pido que escribas en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál es tu intención de oración. Que cada nación, cada familia, cada corazón quede representado en esta gran corriente espiritual que hoy levantamos juntos. Tu testimonio será un faro de esperanza, una voz que se une al coro invisible de miles que rezan y esperan. Unidos, seremos testigos de cómo Dios escribe con letras de gracia la historia de Venezuela y del mundo entero. Porque la última palabra no la tiene la oscuridad, sino la luz de Cristo. No la tiene el sufrimiento, sino la esperanza. No la tiene el miedo, sino la fe. Y esa fe, encendida en los corazones de millones, será la que sorprenda al mundo y muestre que, al final, Venezuela y todas las naciones están en las manos de Dios.